Recibido. Preparándome para regresar a la base Alfa Zebra pronto. Unidad 1 a Explorador. Repórtanos tu situación. Cambio. Explorador a Unidad 1. Todo despejado por el momento. Cambio. Tenemos las coordenadas de Sirio. Piloto, necesito la mejor propulsión que tengamos. Propulsión taquiónica, capitán. Lista para encender cuando se abre el agujero transitable. 9 horas 41 minutos, declinación -16. Listo para el salto. Perfecto. Ajusta el vector a 30 grados. Vector alineado. Núcleo al 100%. A la cuenta. La nave Gato Rivera inicia su misión diplomática. La Greenberg, nuestra nave insignia, escanea el filamento de materia oscura, revelando la estructura oculta del universo. Deep in the asteroid belt, the limitations of terrestrial mining are obsolete. This is the future of resource acquisition. In the orbit of Mars, the experimental vessel Niels Bohr Explorer prepares to depart. Its shimmering field marks the first operation. Experimental starship Max Planck Explorer, humanity's most advanced scientific vessel, prepares to depart the orbit of Mars. Initiate the burn. El país activa su revolucionario sistema de propulsión de energía de vacío, iniciando el cambio de rumbo interestelar. Durante décadas, la exploración del espacio ha sido presentada al público como uno de los mayores logros de la humanidad. Desde los primeros pasos en la Luna hasta las sondas que hoy viajan hacia los confines del sistema solar, la narrativa oficial nos habla de progreso, descubrimiento y cooperación científica. Sin embargo, en las sombras de esa historia pública, han surgido relatos que describen una realidad muy diferente. Historias de programas espaciales desconocidos, tecnologías que aún no han sido reveladas, y misiones humanas más allá de la Tierra que, según algunos testimonios, habrían ocurrido mucho antes de lo que imaginamos. A principios del siglo XXI, apareció un libro que despertó una enorme controversia entre investigadores de temas espaciales y conciencia humana. El libro, titulado Mars Records, fue publicado por Stephanie Relf y relata el testimonio de su esposo, Michael Relf, quien afirmó haber participado en un supuesto programa militar secreto fuera de la Tierra. Según su relato, habría servido durante 20 años en bases humanas en Marte, en lo que algunos investigadores llaman el programa 20 and Back. Michael Relf también describió entrenamientos avanzados de visión remota y mencionó la visita ocasional de civiles o personalidades importantes que habrían permanecido en la base marciana por periodos cortos, de hasta 15 días. En contraste a los sistemas que destruyen información mecánicamente, los sistemas cuánticos utilizan la supercarretera de información de la naturaleza para acceder a datos no locales. En lugar de ajustar la información a una estructura preexistente, los sistemas cuánticos, como la visualización resonante, que la describiré a continuación como visualización remota, modifican el sistema de adquisición sensorial humano para adaptarse a los flujos de información. Para darles un ejemplo cómo se ha utilizado la visión remota en investigaciones muy importantes, hasta por grupos de tarea del Pentágono, hasta el grupo del magnate Robert Bigelow, el NITS. Para no escatimar ningún esfuerzo, los científicos del grupo solicitaron la opinión de los mejores visores remotos sobre las actividades en el rancho Skinwalker, en la cuenca de Uinta, en Utah. La visión remota, amigos, es una técnica mental controvertida pero intrigante
que se ha investigado y desarrollado en estudios clasificados patrocinados por agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos, Rusia, China y otros países. Aunque se considera ampliamente una forma de habilidad psíquica, la visión remota adecuada se lleva a cabo de acuerdo con protocolos científicos estructurados. Un talentoso vidente remoto, llamado Ingo Swann, fue la chispa que dio lugar a un estudio de décadas sobre visión remota, patrocinado por agencias de inteligencia estadounidenses. La investigación principal fue realizada por el Instituto de Investigación de Stanford, bajo la dirección del físico Hal Puthoff y Russell Targ, y financiada por la CIA. Puthoff y Targ, como su equipo, lograron documentar resultados que, con razón, pueden describirse como alucinantes. En esencia, los videntes remotos parecen ser capaces de proyectar su conciencia a través del espacio y el tiempo y acceder a información inaccesible por otros medios. Los espectadores reciben una serie aleatoria de números y letras que sirven como coordenadas del objetivo, pero que no tienen ninguna relación con el objetivo en sí, y su único propósito es servir de punto focal para los espectadores. Todas las pruebas son ciegas, es decir, los observadores reciben poca o ninguna información sobre el objetivo en sí, aunque los responsables de las pruebas a veces les hacen preguntas sobre el tipo de información que deben buscar. El programa de visión remota de la CIA fue finalmente transferido a la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. A finales de la década de 1970, el ejército de los Estados Unidos creó una unidad operativa de visión remota y la utilizó para recopilar información sobre adversarios extranjeros. El control general del programa pasó a la DIA a mediados de la década de 1980 y operó bajo el nombre en clave de Stargate. El programa fue transferido de nuevo a la CIA en 1995 y supuestamente fue cancelado. Así lo publicaron en un controvertido informe que declaraba que la visión remota tenía poco o ningún valor como herramienta de inteligencia. Esta conclusión era tan incoherente con los asombrosos resultados documentados durante más de 3 décadas que la mayoría de las personas familiarizadas con las capacidades de la visión remota especulan que el programa de investigación sigue en curso, incluso hoy en la actualidad, pero como una operación aún más secreta. Y lo veremos más adelante que lo utilizó la DIA también cuando tomó el mando de las investigaciones del rancho Skinwalker en el 2009. Así que por la propia naturaleza del tema, los equipos del NIDS y del Pentágono durante la investigación llevada a cabo en el rancho Skinwalker debían mantener una mente abierta y estar dispuesto a explorar todas las posibilidades. Con ese espíritu, solicitaron a varios visores remotos competentes que visitaran el rancho en 4 ocasiones diferentes. Uno de ellos era un ex empleado del gobierno y era considerado el vidente remoto más asombrosamente preciso que existe en la actualidad. Aunque no tenía información sobre la propiedad ni conocimiento de lo ocurrido, su vistazo improvisado al objetivo produjo un boceto exacto del rancho, incluyendo el canal, la cresta conocido también por los lugareños como el corredor del Skinwalker, y también cada una de las zonas del rancho del mismo nombre. Se identificó un punto en la zona suroeste del rancho que albergaba una energía que describieron como muy perturbadora. Un segundo vidente remoto se dirigió rápidamente a esa zona central, como el centro de lo que describió como extraños vórtices de energía. Esa zona fue el lugar donde se registró gran parte de la actividad más intensa en el rancho. A otro destacado vidente remoto, un oficial militar retirado que participó activamente en el programa de investigación del Pentágono y la CIA en sus primeras etapas, se le pidió que compartiera sus impresiones sobre la mutilación de un ternero a plena luz del día. Dijo que tenía la sensación
de que fue un dron robótico el que había llevado a cabo la mutilación y que el dron podría ser de origen interdimensional. Pero también añadió que el dron tenía alguna conexión con el ejército. Un cuarto ejercicio de visión remota, amigos, también sugirió una conexión militar con los sucesos en el rancho Skinwalker. Angela Thompson, autora publicada y vidente remota capacitada, que enseña técnicas de RB a estudiantes interesados en Boulder City, Nevada. A petición del grupo de tarea del NIDS, pidió a sus asociados del grupo de visión remota de Nevada que inspeccionaran el rancho Sherman, aunque solo Thompson recibió información sobre el objetivo. El grupo de Thompson está formado por videntes remotos de todo el país. Ellos, como visores remotos, ofrecen sus servicios a clientes corporativos, pero también a proyectos humanitarios e investigaciones policiales. 5 videntes remotos aceptaron participar y se les proporcionó una coordenada aleatoria. Se les indicó que el objetivo era una ubicación y se les pidió que describieran los sucesos ocurridos allí en julio de 1996. Posteriormente, se les pidió que describieran la actividad actual en aquel momento de principios de este siglo, así como la actividad 5 años de esa fecha en adelante, o sea, en el futuro. El NIDS recibió el informe sobre sus hallazgos en enero de 2003, y la impresión general del grupo fue que ese lugar era el sitio de una operación militar, una operación que muy probablemente involucraba a la Marina. Un espectador remoto también describió al Pentágono. 2 percibieron imágenes de un barco de la Marina, tal vez un portaaviones, que de alguna manera estaba relacionado con la actividad en Utah. Los espectadores vieron hombres armados con uniformes militares que usaban gafas de sol oscuras y lucían insignias de la Marina. Sorprendentemente, 3 de los 5 percibieron de forma independiente una gran cuadrícula, una red o panal compuesto por sofisticados equipos electrónicos y cables que habían sido incrustados en el suelo. La mayor parte de la actividad en el lugar, dijeron, tenían lugar al aire libre y de noche. Otro espectador remoto mencionó luces brillantes en un cielo oscuro, algo parecido a una exhibición del 4 de julio. Otro percibió la presencia de un humanoide con un cuello largo y una cabeza grande que hablaba un idioma extranjero. En general, todos terminaron la tarea con sentimientos de temor, nerviosismo, oscuridad y muerte, lo cual coincide con las impresiones de los visores remotos anteriores. Aunque parezca descabellado, amigos, la idea de que algún tipo de instalación militar pudiera estar ubicada bajo tierra ya había surgido mucho antes. El señor Sherman y su familia, dueños del rancho Skinwalker en los 90s, decían que a menudo oían ruidos de maquinaria pesada o equipo metálico provenientes del subsuelo. El hecho de que los anteriores dueños les hubieran advertido que evitaran excavar es una curiosa nota a pie de página en este escenario. ¿Por qué dar tal advertencia? Hay una anécdota adicional al respecto. Tras la aparición de un misterioso círculo de hielo en un estanque poco profundo, un psíquico local que recorrió la propiedad declaró que el círculo había sido producido por una tecnología subterránea. No le atribuyo credibilidad a esta impresión del psíquico, pero la menciono por su similitud con los eventos mencionados y por su coherencia con las historias y leyendas de la tribu nativoamericana Ute, cuyos miembros han creído durante siglos que algún tipo de presencia habita en el subsuelo de la zona donde se encuentra la propiedad donde está el rancho Skinwalker. Los científicos del NIDS simplemente esperaban que la estrategia de visión remota pudiera generar pistas adicionales que les ayudarán a investigar de forma independiente. No esperaban que la visión remota
generara información sólida por sí sola. La sugerencia psíquica o de otro tipo de que el rancho fue escenario de algún tipo de experimento militar clandestino no puede descartarse por completo. Las comunidades militares y de inteligencia disponen de vastos recursos. Sin duda, poseen capacidades tecnológicas que superan con creces todo lo conocido en el sector público. Y en el pasado, sin duda, han demostrado su disposición a realizar ejercicios de guerra psicológica, campañas de desinformación y programas de vigilancia contra poblaciones civiles desprevenidas, incluso cuando dichos programas son claramente ilegales. ¿Podrían los militares ser responsables de los fenómenos observados en el rancho? El hecho de que se viera personal militar en varias ocasiones en las inmediaciones sugiere firmemente que la propiedad se convirtió, en algún momento, en un tema de interés para la agencia de inteligencia. Se desconoce, y quizá nunca se sepa, si intentaban monitorear un fenómeno desconocido o si evaluaban las reacciones a sus propios esfuerzos secretos. El gobierno de Estados Unidos no se muestra precisamente cooperativo en materia de libertad de información últimamente. Se clasifica más material que nunca y se ha aconsejado a los oficiales militares que frenen, retrasen o denieguen las solicitudes de información, por muy benignas que sean. Sin embargo, estoy razonablemente seguro de que el escenario militar no es una explicación satisfactoria para todo o la mayor parte de lo ocurrido. ¿Y por qué digo esto? Porque vengo investigando varias propiedades como el rancho Skinwalker y he llegado a creer que existe alguna interacción entre los militares y una civilización no humana que habita en el subsuelo de nuestro planeta. Por eso, todo esto se clasificó. Da la casualidad que en los 70s, en el Valle de San Luis, un rancho llamado en aquel entonces Clearview, también fue acosado por entidades embaucadoras, muy intuitivas, causando los mismos estragos que sucedieron en los 90s en los ranchos Bradshaw primero y unos años más tarde en el rancho de los Sherman, hoy conocido como Skinwalker. No se les hace mucha coincidencia, además, en esas zonas se encuentra la red de cuevas subterráneas más grandes de Norteamérica, según los expertos. Yo quise exponer la visión remota en este capítulo, porque creo que la visión remota fue una de mucha herramienta que aún no conocemos y que tenemos muy escondidas en nuestro ADN manipulado. También debo decir con claridad que todas estas afirmaciones no han sido confirmadas por la ciencia ortodoxa ni por ningún gobierno del planeta. Por eso en esta serie y sus documentales presentaremos estas historias como parte de un relato extraordinario, explorándolas desde la perspectiva de la ciencia, la conciencia y las teorías más revolucionarias de la física moderna. Pero yo, como buen mexicano de nacimiento, que desde niños nos enseñaron que cuando el río suena es que agua lleva, y por eso mantengo mi mente abierta sobre la existencia de un programa espacial secreto que no solo conquistó el espacio, sino es muy probablemente ya comercialice con otras civilizaciones inteligentes. Por eso, la historia de Michael Relfe contiene elementos que merecen ser examinados desde otra perspectiva, o al menos con más profundidad, porque dentro de su relato aparecen conceptos que sí han sido investigados por científicos y agencias gubernamentales, como de lo que acabamos de hablar, la visión remota. La idea de estos científicos era simple, pero profundamente revolucionaria, porque si la mente humana puede acceder a información más allá del espacio físico inmediato, entonces nuestra comprensión de la conciencia podría estar incompleta.
el relato de Michael Relf, la visión remota aparece como una habilidad entrenada dentro de programas militares avanzados. Pero el libro va aún más lejos. Describe la posibilidad de que ciertas personas pudieran aprender a influir mentalmente en otros individuos. Una afirmación extremadamente controversial. No existe evidencia científica sólida que demuestre que una persona pueda dañar físicamente a otra únicamente mediante procesos mentales. Sin embargo, la idea de que la mente pueda influir profundamente en el cuerpo humano sí ha sido estudiada en campos como la neurociencia, la psicología y la medicina. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia? Durante el siglo XX, algunos físicos comenzaron a considerar que la mente podría estar relacionada con aspectos fundamentales de la realidad. El físico David Bohm propuso una visión del universo conocida como el orden implicado. En esta teoría, la realidad observable sería solo una manifestación superficial de una estructura mucho más profunda e interconectada. Si el universo está conectado a niveles fundamentales, entonces la conciencia humana podría formar parte de esa red profunda de información, una posibilidad que todavía desafía nuestra comprensión científica. Mientras tanto, en el campo de la física teórica, otras ideas revolucionarias han comenzado a surgir. Conceptos como la manipulación del espacio-tiempo, motores warp y nuevas formas de propulsión que podrían permitir viajes interplanetarios mucho más rápidos que los actuales. El físico Miguel Alcubierre propuso en 1994 una solución matemática que permitiría viajar entre estrellas mediante la deformación del espacio-tiempo. Otros investigadores han explorado teorías relacionadas con la energía del vacío y modificaciones de la inercia. Hoy, estas ideas siguen siendo especulativas, pero muchas tecnologías que una vez fueron consideradas imposibles terminaron convirtiéndose en realidad. La pregunta entonces permanece abierta. ¿Estamos realmente tan lejos de convertirnos en una civilización interplanetaria? ¿O apenas estamos comenzando a descubrir las verdaderas capacidades de la mente humana y de la física del universo? Tal vez algunas historias, como la de Michael Relf, sean solo interpretaciones personales. Tal vez otras contengan fragmentos de una realidad que todavía no comprendemos completamente. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la frontera entre ciencia, conciencia y universo sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestra existencia. En noviembre del año 2015 ocurrió algo curioso. Mientras millones de personas en Estados Unidos se preparaban para celebrar el fin de semana de Thanksgiving, el gobierno aprobó una ley poco conocida por el público, una ley relacionada con el espacio exterior. El nombre oficial de esta legislación es la Acta de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales, Commercial Space Launch Competitiveness Act, firmada el 25 de noviembre de 2015. Esta ley establece algo que, hace apenas unas décadas, habría parecido completamente absurdo. Permite que empresas privadas puedan poseer y vender recursos obtenidos en el espacio, minerales de asteroides, agua lunar y potencialmente recursos extraídos de otros mundos. Durante décadas, el espacio fue considerado un patrimonio común de la humanidad. En los confines del cinturón de asteroides, donde el Sol es apenas otra estrella distante, la humanidad ha anclado su ambición al metal frío del espacio. Uno de los elementos más sorprendentes del relato de Michael Relf es la idea de que los viajes entre la Tierra y Marte podrían realizarse con tecnologías mucho más avanzadas que los cohetes convencionales. Según su testimonio, existirían sistemas de transporte
capaces de recorrer enormes distancias en tiempos extremadamente cortos. A primera vista, esta afirmación parece completamente incompatible con nuestra tecnología actual. Hoy en día, una misión hacia Marte utilizando cohetes tradicionales puede tardar entre 6 y 9 meses en alcanzar el planeta rojo. Sin embargo, en el campo de la física teórica han surgido ideas que desafían nuestras nociones tradicionales del viaje espacial. Una de las más conocidas fue propuesta por el físico Miguel Alcubierre. En 1994, Alcubierre presentó una solución matemática basada en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Su propuesta describe la posibilidad de crear una burbuja de espacio-tiempo capaz de contraer el espacio frente a una nave y expandirlo detrás de ella. De esta manera, la nave no se movería a través del espacio en el sentido convencional. Sería el propio espacio el que se desplazaría alrededor de ella. Este concepto, conocido popularmente como motor warp, ha sido objeto de estudio en diversos laboratorios de física teórica. Aunque todavía enfrenta enormes desafíos tecnológicos, demuestra que las leyes de la física podrían permitir formas de viaje mucho más rápidas de lo que imaginábamos. Otros investigadores han explorado ideas relacionadas con la manipulación de la inercia y la energía del vacío. El físico James Woodward ha investigado durante décadas una teoría conocida como fluctuaciones de masa transitoria. Según sus estudios, ciertos sistemas podrían generar pequeñas variaciones en la masa de un objeto al interactuar con la energía del universo. Si este efecto pudiera controlarse a gran escala, podría abrir la puerta a nuevos sistemas de propulsión que no dependan de combustibles convencionales. De manera similar, algunos ingenieros aeroespaciales han propuesto conceptos basados en la interacción con el vacío cuántico. El vacío del espacio, lejos de estar completamente vacío, contiene fluctuaciones de energía que podrían representar una fuente de fenómenos físicos aún poco comprendidos. Hoy, estas investigaciones se encuentran en etapas tempranas, pero la historia de la tecnología humana está llena de ejemplos en los que ideas aparentemente imposibles terminaron convirtiéndose en realidades. Hace apenas 100 años, el vuelo humano era considerado un sueño. Hoy enviamos sondas robóticas más allá de los límites del sistema solar. La pregunta que surge es inevitable. Si la física permite la manipulación del espacio-tiempo, ¿qué tipo de tecnologías podrían existir dentro de 100 o 200 años? ¿Podría la humanidad desarrollar sistemas de transporte capaces de viajar rápidamente entre planetas? ¿Y si algún día logramos dominar esas tecnologías, cómo cambiaría nuestro lugar en el universo? Estas preguntas nos llevan nuevamente a los relatos que hablan de programas espaciales avanzados. Historias que, aunque no han sido confirmadas, reflejan un profundo deseo humano, el deseo de explorar, de cruzar el espacio y de convertirnos, finalmente, en una civilización capaz de vivir entre las estrellas. The principles of vacuum engineering unlock boundless energy, while torsion fields twist space-time, harnessing the cosmos. En los últimos años, también han surgido propuestas aún más radicales dentro del campo de la física aplicada a la propulsión espacial. Una de ellas fue presentada por el ingeniero aeroespacial Salvatore Pais. Pais ha propuesto una serie de conceptos tecnológicos basados en lo que describe como ingeniería del vacío cuántico. En estas propuestas, el vacío del espacio no se considera un simple vacío, sino un medio lleno de fluctuaciones energéticas extremadamente pequeñas. Según esta idea, si esas fluctuaciones pudieran amplificarse mediante campos electromagnéticos de alta energía, sería posible generar efectos físicos inusuales, entre ellos
la reducción de la masa inercial de un objeto o incluso la creación de campos que modifiquen la estructura local del espacio-tiempo. Aunque estas propuestas todavía son objeto de debate dentro de la comunidad científica, reflejan un creciente interés en comprender las propiedades más profundas del vacío cuántico. Otro concepto que ha aparecido en diversas investigaciones teóricas es el llamado campo de torsión. En algunas extensiones de la relatividad general, el espacio-tiempo no solo puede curvarse, sino también experimentar torsión. La torsión sería una especie de rotación o giro en la estructura geométrica del espacio-tiempo. Algunos investigadores han especulado que campos de torsión podrían interactuar con la materia y la energía de formas aún no completamente comprendidas. Estas ideas han sido exploradas en distintas áreas de la física teórica, aunque todavía se encuentran lejos de convertirse en tecnologías aplicables. Sin embargo, todas estas investigaciones comparten un mismo objetivo: comprender si las propiedades fundamentales del espacio-tiempo pueden ser manipuladas. Si algún día logramos dominar esos principios, la forma en que viajamos por el cosmos podría cambiar de manera radical. En lugar de depender únicamente de motores químicos o cohetes tradicionales, podríamos utilizar las propias propiedades del universo como sistema de propulsión, una idea que, hace apenas unas décadas, pertenecía exclusivamente al terreno de la ciencia ficción, pero que hoy comienza a ser explorada en los límites más avanzados de la física moderna. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha mirado hacia el cielo con una mezcla de curiosidad y asombro. Las estrellas, los planetas y las vastas extensiones del cosmos han inspirado preguntas que atraviesan generaciones. ¿Estamos solos en el universo? ¿Podría la humanidad algún día abandonar su planeta de origen? Entre todos los mundos de nuestro sistema solar, uno ha capturado especialmente nuestra imaginación: Marte, el planeta rojo. Durante siglos fue observado por astrónomos que se preguntaban si podría albergar vida. Hoy sabemos que Marte fue, en el pasado remoto, un mundo muy diferente. Ríos antiguos, lagos desaparecidos y rastros de agua congelada indican que, hace miles de millones de años, Marte pudo haber sido un planeta habitable. En la actualidad, agencias espaciales y compañías privadas trabajan en planes para enviar misiones humanas al planeta rojo. La idea de establecer colonias humanas en Marte ya no pertenece exclusivamente al terreno de la ciencia ficción. Se ha convertido en un objetivo real para el futuro de la exploración espacial. Algunos científicos consideran que la humanidad deberá eventualmente convertirse en una civilización multiplanetaria, una especie capaz de vivir en más de un mundo, no solo como un logro tecnológico, sino como una forma de asegurar la supervivencia a largo plazo de nuestra civilización. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia ese futuro, también surgen preguntas más profundas. Preguntas que conectan la exploración del espacio con la exploración de nuestra propia conciencia. Si algún día logramos viajar con facilidad entre planetas, si aprendemos a manipular las propiedades del espacio-tiempo, si descubrimos nuevas formas de energía y nuevas dimensiones de la física, entonces la humanidad no solo habrá conquistado nuevas fronteras físicas, habrá transformado su comprensión del universo. Tal vez algunas historias, como la de Michael Relfe, pertenezcan únicamente al ámbito de los relatos personales. Tal vez otras contengan fragmentos de una realidad que aún no comprendemos completamente. La historia de la ciencia nos enseña que el conocimiento humano avanza precisamente en esa frontera entre lo conocido y lo desconocido, en esa región
donde las preguntas parecen más grandes que las respuestas. Lo que sí sabemos con certeza es que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que alguna vez imaginamos, y que la humanidad, con toda su curiosidad, su ciencia y su espíritu de exploración, apenas ha comenzado a descubrir su verdadero lugar entre las estrellas. Quizás algún día miremos hacia atrás, hacia nuestro pequeño planeta azul, y comprendamos que este fue solo el primer paso de un viaje mucho más grande, el comienzo de una historia que todavía estamos escribiendo, una historia que conecta la mente humana, las leyes del universo y el destino de nuestra especie. El neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su vida a investigar la relación entre la mente humana y la estructura profunda de la realidad. Greenberg proponía que el universo podría estar formado por una especie de red fundamental de información, una estructura invisible que conecta todas las cosas. Según su visión, la mente humana no sería un simple observador del universo, sería también un participante activo en su construcción. Cada percepción, cada pensamiento, cada acto de conciencia sería una interacción con ese tejido profundo de la realidad. Si esto fuera cierto, entonces la humanidad no solo estaría explorando el cosmos con telescopios y naves espaciales, también lo estaría explorando desde el interior de su propia mente. Tal vez el verdadero viaje hacia las estrellas no dependa únicamente de nuevas tecnologías. Tal vez también dependa de una comprensión más profunda de quiénes somos y de cuál es nuestro lugar en el universo. Porque al final, la historia de la ciencia siempre ha sido una historia de descubrimiento. Y el mayor misterio que aún nos queda por explorar podría estar dentro de nosotros mismos. Soy su amigo Antonio Cisneros, y recuerden que el futuro es nuestro y de nuestros descendientes. También tengan en cuenta que lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano de a pie, como tú y yo, todavía no lo sabemos. Patrol log initiated. Entering the outer band of the Dirac Belt. Clear traffic ahead. Approaching the station.